En este momento te rogamos que al igual que has bendecido este culto hasta aquí, ahora, Señor, bendigas tu palabra, ya que eres fiel en enviarla, pero la necesidad está en nosotros, en que tú, Padre, ahora nos des una mente receptiva, un corazón con capacidad de atesorar tu palabra, de manera tal que impacte nuestra vida y podamos ponerla por obra. Bendice esta palabra que envías, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano, estamos llegando ya a la recta final de esta serie acerca del Sermón del Monte. Este sermón que refirió nuestro Señor Jesús tiene un alto contenido de instrucciones que son específicas para el cristiano. Si usted no es un cristiano profesante, es obvio que no va a poder aplicar las palabras de este sermón. Pero además de el Señor instruirnos, Él hace también sus advertencias. Hoy vamos a tratar la gran importancia que tiene la vida religiosa en el ser humano. Vamos a resaltar lo necesario que es el alimento espiritual, el estar fuertes, robustos, saludables en el Señor. Hermano, nuestras vitaminas y minerales son las sanas doctrinas de la palabra de Dios. O sea, si usted quiere ser un cristiano saludable, no puede ser negligente con el estudio de la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Y me refiero a estudiarla de manera personal, pero también participar de los estudios bíblicos, de los sermones, porque para eso Dios ha establecido en las iglesias pastores, para enseñar y instruir en la palabra de Dios. Repito, esa va a ser prácticamente la enseñanza que yo quiero que se lleven de toda la información que voy a compartir con ustedes hoy. Si usted quiere ser un cristiano saludable, no sea negligente con el estudio de la palabra de Dios. Hay algunos que el aspecto religioso de la vida es considerado entre lo social, como si fuera a pertenecer o ir a la iglesia, pertenecer a una sociedad. No le dan la importancia que merita. Sí, son religiosos. Quizás porque no quieren ser considerados ateos y porque hay que creer en algo. Y por eso dicen, bueno, yo soy esto. Pero para el cristiano, la religión juega un papel diferente. La fe prácticamente regula todo aspecto de la vida del cristiano. No uno y otro, no. Todo aspecto de la vida del cristiano es regido por la fe. A ustedes se pueden dar cuenta como hay personas que en efectivo viven vidas de manera tal que la fe no les está regulando, por tanto, son buenos religiosos, pero puede ser de nombre nada más, a lo que le llamamos el neocristianismo. Ser un cristiano nominal o de nombre solamente. Decir, soy cristiano, pero no vivir la vida cristiana. Eso ha existido desde que Jesucristo fundó o edificó la iglesia sobre él mismo, sobre la roca. El Señor no quiere ni que usted ni yo seamos este tipo de cristianos nominales. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno de los propósitos de la religión es preparar al hombre para su encuentro con Dios, con el objetivo que pase una eternidad en comunión con Él en el paraíso celestial. Yo no sé cuán grandes son estas palabras para usted, pero para mí lo son. Para mí lo son. Repito, el propósito de la religión verdadera es preparar al hombre para su encuentro con Dios, con el objetivo que pase una eternidad en comunión con Él en el paraíso celestial. Dicha comunión
es accesible solamente por gracia, por medio de la fe, puesta en Cristo Jesús en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Qué trágico sería que una persona se pase toda una vida practicando religión y que quede destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por no haber tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Estamos viviendo definitivamente los últimos tiempos. Hay señales por doquiera, en todo aspecto de la vida religiosa, económica, social. En todo aspecto hay señales de que ya Cristo viene pronto. Pero una de las indicaciones de su pronta venida es un aumento de actividad demoníaca, un incremento de falsos profetas. Lo estuvimos leyendo en el capítulo 24 y precisamente el versículo 24 para que sea fácil de recordar. Mateo 24, 24. Dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Dice, si fuere posible, no es posible porque el verdadero escogido es preservado por el Espíritu Santo. Pero si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Así es la dimensión de la obra satánica que hay a nuestro alrededor. Vamos entonces con esto en mente a nuestro texto que está ahí en Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23. Mateo 7 del 15 al 23. Si ya lo tienen, me siguen con la vista. Notan la advertencia que aparece aquí. Guardaos de los falsos profetas. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Y sigue diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo pasaje, ¿verdad? Se encuentra aquí en el Sermón del Monte, porque habla de falsos profetas. Primeramente es profeta porque, entre comillas, dice hablar de parte de Dios. Hermano, usted no le puede creer a toda persona que le dice, no, porque Dios me dijo. Tiene que tener mucho cuidado. No porque Dios me dijo. No necesariamente es cierto. Y es falso porque lo que habla, de seguro, no está a tono con la palabra de Dios. Y por eso es un falso profeta. Estamos viviendo ya esta realidad. Falsos profetas, voceros, predicadores, muy elocuentes, pero que reciben su poder del mismo diablo y promueven doctrinas de demonios. Esta realidad debe despertarnos para que nosotros sepamos que tenemos que velar debidamente porque la venida del Señor
está más cerca que nunca. Dice primera de Juan 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hoy vamos a conocer algunas características de estos falsos profetas, porque ya que la advertencia es que nos guardemos de ellos, hay que conocerlos. Según el mismo Señor aquí en el pasaje, estos falsos profetas se dan a conocer bien fácil por sus frutos. Así se dan a conocer. Fíjense, el fruto es la evidencia externa de lo que realmente está pasando en el interior de la persona. Así como es la fiebre aleja la infección, la erupción a la enfermedad, es inevitable que el fruto brote. Tarde o temprano, por más que la persona quiera evitarlo, va a dejar conocer lo que verdaderamente es por dentro. Y por eso es que por sus frutos se dan a conocer. Son lobos rapaces vestidos de ovejas, dice el Señor. Árboles que dan frutos malos. Profetizan y no cumplen, como dice Deuteronomio 18, del 20 al 22. Casi siempre de un estilo de vida inmoral. Sí, sé que un pastor le decía a la congregación mientras predicaba: yo sí voy a donde está el pecado, a condenar la prostitución, el vicio, allí en los bares, en las discotecas, en los prostíbulos, voy a predicar el pecado. Había un borracho en medio de la congregación, lo interrumpió y le dijo: pastor, ¿puedo ir con usted? Casi siempre los falsos profetas son de estilo de vida inmoral, porque pretenden ser lo que no son. Promueven libertinaje carnal, son avariciosos y mercantiles. Mantienen sus discípulos bajo coacción, es decir, coartan. Esta palabra significa impedir o limitar la libertad de alguien. O sea, prácticamente obligan a la persona a decir o hacer cosas bajo amedrento, infundiendo miedo o prometiendo maldición a cambio. Esta gente acomoda a los oyentes con mensajes sutiles. Son oradores dotados, profesionales en persuasión, astutos, halagadores, aduladores. Se caracterizan por hablar de varios temas a la vez para confundir. Actúan irracionalmente, no se sacian de pecar y mezclan verdad con el error, que es la peor de las mentiras. Pero lo que más me llama la atención acerca de las palabras de Jesús es que esta gente pueden llamar a Jesús Señor. Quizás la idea de falso para nosotros era alguna secta o a alguien que no identificara correctamente a Jesús o que negara su divinidad. Pero no, esta gente lo llama Señor. No solamente eso, en su nombre, en el nombre de Jesús, hacen milagros y exorcismo, echan fuera demonios. Esto es tremendo, hermanos, porque todo esto son indicativos que donde van a estar es en medio de congregaciones cristianas que son las que llaman a Jesús Señor. Se camuflan en medio de las congregaciones y déjame decirle, tienen mucho poder, no lo niego, tienen mucho poder, pero un poder que viene influido por el mismo diablo. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 al 4. Segunda de Corintios 11, versículo 3 al 4.
Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Tremendas las palabras de Pablo aquí a los corintios. Fíjense para que ustedes vean. Cuando yo veo personas, a cualquiera se le puede presentar un problema y no poder venir a la iglesia. A cualquiera le pasa. Y son problemas genuinos. Y yo siempre le digo a esas personas, Dios ve el corazón, Él sabe cuando uno quiere. Simplemente las cosas se presentan que uno no puede venir. Pero cuando hay personas que pudiendo no se congregan, como Pablo por los corintios, yo empiezo a tener temor. Porque como son personas que están descuidando su alimento espiritual y no se están nutriendo de la palabra, pueden ser víctimas y ser bien vulnerables a todos estos engaños que hay a nuestro alrededor. Eso es cierto, yo tengo también ese temor, como lo tenía Pablo por los corintios. O sea que ya hablamos de las características de los falsos líderes o profetas, pero sus seguidores también tienen las suyas propias. Las personas que siguen a los falsos profetas tienen sus características peculiares. Dice aquí Corintios, bien los toleran, número 1, los toleran, y son miles. Y es ahí yo digo, por eso es que son miles, porque eso es del diablo. Pero, ¿por qué nosotros somos poquitos? ¿Sabes por qué? Porque somos los que estamos recibiendo los ataques del enemigo para que nosotros no crezcamos. Pero esa gente crecen a miles y miles. Claro, si están en el mismo campo. El campo del enemigo, lo único que con otro nombre. Esta gente, aunque dicen ser cristianos, son nominales, relativistas, no han nacido de nuevo. Muchos persiguen intereses materialistas en vez de la salud espiritual de sus almas. Son ignorantes, puros ignorantes, porque no conocen las verdades bíblicas, pero tampoco les interesa aprenderlas, ni buscarlas. No les interesa para nada todo lo que sea doctrina. Son gente empírica, que se apoyan y aprenden de la experiencia. Gente que si no sienten, no creen. Dan énfasis a ideas espurias, significa bastardo o falso. Y muchos son apóstatas. Cuando digo apóstatas, ya me refiero a gente que en algún momento estuvo en las filas del cristianismo, pero hoy día están metidos en esos lugares. Sin discernimiento espiritual ninguno. Porque si tuvieran discernimiento espiritual, se dieran cuenta que están en campo enemigo. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 4. Yo tengo algo muy interesante que compartir con ustedes. Me interesa mucho llegar a esa parte. 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Dice Pablo aquí en 2 de Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio. Fíjese, tiempo en que la gente no va a sufrir la sana doctrina. Le va a importar un bledo, como dice, 3 pitos, lo que la Biblia diga acerca de esto o aquello. No les va a importar estudio bíblico ninguno. Y eso se ve en la gente que no viene a una escuela dominical,
no participa de un estudio bíblico. No les importa. No les importa. Sufrirán la sana doctrina. Esos son estos tiempos. Yo no digo que le pase a usted, le está pasando a la gente que está por ahí. No quieren hoy estudiar la palabra de Dios. Hoy día cualquier congregación puede alquilar un sitio grande y ahí hacen todo. No hay que repartir, no hay que dividirse en grupos de estudio, no nada de eso. Porque lo importante es, la palabra no tiene lugar ninguno. Sufrirán la sana doctrina. Dice, y teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, ya hay varios movimientos modernos que se están infiltrando en congregaciones cristianas. Ya no estamos hablando que si los testigos de Jehová son falsos, que si los mormones, que si esto, que si lo otro. No, estamos hablando de los que se están infiltrando dentro de las congregaciones cristianas. Ejemplo, uno de los más populares, el movimiento de la fe o sectas de la prosperidad. Le llaman el nuevo evangelio de la avaricia. En otras palabras, mencionan a Jesús, hacen milagros, hacen un montón de cosas, pero prácticamente el Dios de ellos es Mamón, el Dios dinero, porque a ese es el que están exaltando y procurando. Mi hermanito José Toledo compartió conmigo un video, primera vez que yo lo veía, soy sincero, primera vez que yo lo veía, y me quedé, no sé si era pasmado, con deseos de llorar. No sé cómo me impresionó aquel video, ver cómo se está cumpliendo estas profecías en nuestros días. Y si usted quiere asombrarse de eso, voy a compartir ahora el enlace. Usted nada más que ponga en su computadora Ana Méndez Ferrer Prosperidad. Ana Méndez Ferrer Prosperidad. Y usted va a ver verdaderamente lo que pasa. Me causa gran tristeza también que yo también mencione desde este púlpito a Malaquías hablando de los diezmos. Y a la gente no le gusta que le hable de los diezmos. Ya quiero verlos en lugares donde los hipnotizan y donde los obligan prácticamente a dar más que los diezmos. Y la gente, así como tonta, como boba, como zombie, al frente a darlo y a regalarlo todo. Y en iglesias cristianas no puedes mencionar diezmo porque se ofenden 20 y se te van 40. Es cierto. Que busque ese enlace y se va a dar cuenta. Está también los cristadelfianos. Usted ponga esa palabra nada más en el internet, ahí va a saber. Y el G12. ¿Cuántos de los que están aquí habían escuchado del G12? El G12. Ok, algunos. Me alegro que en parte haya un buen grupo que no haya conocido de esto, porque este es uno de mis propósitos de este mensaje al hablar de esta porción del Sermón del Monte, para que ustedes conozcan de este movimiento y tengan mucho cuidado. El G12 es uno de los movimientos sectarios modernos que se está introduciendo en las iglesias y arrastrando pastores con toda su congregación. De todos estos grupos que hemos mencionado, este en particular ha causado mucha tristeza en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo fui testigo. Yo estuve ahí presente en una iglesia bautista que experimentó este proceso, que llevó a toda la congregación hacia este camino sectario. Una iglesia bautista, de la cual yo era miembro. Llegó, se vendió como prácticamente una táctica de evangelismo explosivo. Se vendió como que la iglesia iba a explotar en crecimiento.
Se vendió como que hasta ahora ninguna de las cosas que hacía la iglesia habían servido. La iglesia estaba muerta y ahora llegaba el avivamiento. Y el pastor tiene mucho que ver con esto, hermanos. Por eso que el pastor tiene que tener discernimiento, porque las ovejas lo siguen. Y los pastores pueden ser ciegos y conducir a las ovejas hacia caminos sectarios, de los cuales hay que tener cuidado. Ustedes tienen que tener pendiente quién les enseña y qué les está enseñando. Ustedes son los que tienen que estar pendientes de eso. Nosotros sabemos que Jesucristo es el buen pastor, que es a Él a quien nosotros seguimos. Y hermano, como la voz del Espíritu Santo nos dicta cuando algo no es de Dios, yo le doy infinitas gracias al Señor, que cuando aquello llegó a la iglesia, yo sentí una clase de repudio y un rechazo total. Y yo era líder de la iglesia. Supuestamente yo debía de involucrarme y de estar al frente de todo eso. Y yo le presenté un rechazo, pero completo, total. Inclusive me acerqué al pastor y le dije, pero pastor, enséñame los libros. Porque como se vendía como una táctica evangelística, yo estaba confundido. ¿Será o no será? Enséñeme los libros. No. Yo no te puedo enseñar los libros. Para tú aprender, tú tienes que ir a los encuentros. Bueno, y ahí yo lo dejé. Este movimiento fue fundado en Colombia por el pastor César Castellanos. Es un movimiento carismático ecuménico, un movimiento secreto, donde se comentan lo que ocurre en los retiros que llaman encuentros. Tuvieron su origen en la Iglesia Misión Carismática Internacional de tendencia ecuménica mundial. Cuando hablamos de ecumenismo, quiere decir que a este grupo puede pertenecer cualquiera de cualquier religión, no importa lo que usted profese ser, usted puede ser parte. Ese es el ecumenismo. Y estos encuentros se hicieron populares en Guatemala con el pastor Cash Luna. Cash Luna proclama ser el iluminado de Dios para dirigir un gran avivamiento en estos últimos tiempos. Pero tiene su contrincante, porque paralelamente César Castellanos en Bogotá, Colombia, dice ser él el iluminado escogido por Dios para hacer efectiva las promesas que Dios le hizo a Abraham, y que en él, César Castellanos, iban a ser benditas las familias de la tierra. Sí, Señor. ¿Y qué hacen en estos encuentros? Primeramente tiene que haber un preencuentro, que es todo un seminario de libros y de textos que tienen que estudiar de este mismo autor. Tienen que prepararse para este encuentro. Pero bueno, ¿qué hacen en esos encuentros? A las personas que asisten les dicen que deben recibir el espíritu de borrachera, porque la iglesia primitiva estaba borracha. O sea, hacen énfasis en que se debe de estar en esta borrachera. Esto implica gente tirándose al piso, revolcándose, riéndose, y supuestamente todo esto es manifestación de gozo. Y ahí comienza el lavado de cerebro. Pero preguntamos, ¿de dónde viene este espíritu de borrachera? ¿De dónde viene? Dice 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando usted siente paz en su corazón y paz en el lugar donde usted está, ahí está el Señor. Dice 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Y dice Colosenses 2:5, que Pablo se gozaba del buen orden y la firmeza de fe en Cristo de aquella iglesia. O sea que volviendo al G12, ellos le practican, hermanos, hipnosis o regresión, que es definitivamente de fuente diabólica y satánica, para controlarles. Los meten en trances. Por eso que ustedes ven que cuando comienzan, la gente va y los sigue, porque están completamente hipnotizados
en un trance con un poder engañoso. Una vez en este estado, los llamados apóstoles, al sonido de música subliminal, les dicen, por ejemplo, mira cómo te maltrataron cuando eras chico y tú ves los hombres llorando como bebé. Todo eso ocurre en los encuentros, porque están bajo aquella hipnosis. Y prometen que ahora el Señor los va a liberar. O sea, prácticamente esta hipnosis y regresión es con el propósito de liberarlos de todo demonio, sin importar la cantidad de años que haya sido cristiano. Pero quiero decir, están asistiendo personas que llevaron muchos años en el cristianismo, se han dejado engañar. Pero yo no digo que es para sacarle demonios, hermano. Más bien es para emplearles de jardineros. Es para eso, es para emplearles de jardineros. Dejar dinero. Para eso es, para emplearles dejar dinero. Los liberan, pero de sus pertenencias, hermanos. Fíjense, es increíble que enseñan que el cristiano no está libre en Cristo, que está poseído de demonios, que aún no ha sido liberado. Esto es algo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 6:19 que venimos a ser templos del Espíritu Santo. Una vez usted es templo del Espíritu Santo, usted puede sufrir una influencia demoníaca exterior, pero nunca va a ser poseído por un demonio, porque ya usted es templo del Espíritu Santo. Y la persona tiene que, por eso es que nos vaciamos para llenarnos de Cristo, y una vez estamos llenos en Cristo, ya nada nos puede influenciar. Bueno, los viernes mandan a un grupo de 12 para el encuentro, pagando de $30 a $40 para participar. Se están todo un fin de semana hasta el lunes, y cuando llegan, los liberados los reciben en la iglesia con un gran alboroto, con pitos, con bulla, diciendo, ahí vienen los liberados. Y los que no han podido ir, añoran estos encuentros. Como ustedes pueden ver, esto es algo completamente que procede del maligno. Quiero avanzar un poquito más. Practican la promesa del silencio. Yo hubiese querido leer aquí Efesios 5 del 6 al 17, pero léalo en su casa. Efesios 5 del 6 al 17 prácticamente expone o pone de relieve una de las características de las sectas, que las cosas son en secreto, no pueden salir de ahí. Eso es característica sectario, porque es contrario al Evangelio. Jesucristo es luz, y el Evangelio es dar a conocer las noticias. Cuando usted vea que un grupo le está diciendo, no, porque esto tiene que quedarse aquí, y no se puede decir, eso es sectario. Y esa es una de las características de estas personas, porque romper el silencio para uno de estos que está en el G12 significa una tremenda desgracia para el participante. Utilizan Romanos 16, del 17 al 18, que debería de ser para ellos, lo utilizan para decir que aquel que cause división, les va a venir maldición. Entonces, como ustedes pueden ver ahí ya la coerción. Las personas prácticamente pierden el ejercicio de su voluntad y son completamente entrenados y controlados por estos líderes. Termino. Hermano, aquí el Señor habla de frutos. Los frutos nos dan a conocer, sean buenos o sean malos. Los frutos buenos, según Mateo 3:8, es el fruto inmediato del arrepentimiento y la conversión. Ese es el fruto inmediato del creyente. Se arrepiente y se convierte de sus pecados. Y el otro fruto es el fruto progresivo de la santificación que menciona Gálatas 5, del 20 al 22. ¿Qué debemos hacer nosotros los cristianos frente a esta advertencia que nos da el Señor Jesús aquí en el Sermón del Monte? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Yo sé que nos puede causar impresión, a muchos, hasta muchos risa, lo que uno escucha, que
o ve que hacen otros. Pero hermano, nosotros tenemos que conocer nuestras creencias. Dar mayor énfasis a conocer lo genuino que lo falso. Orar por el poder de Dios. Ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Contender por la fe. Y recuerde, un cristiano que no estudia la palabra de manera personal o no participa de estudios bíblicos o de la escuela dominical o de los sermones, o sea, es negligente hacia la palabra de Dios, yo temo por estas personas, porque pueden ser víctimas tan vulnerables a todos estos engañadores que hay a nuestro alrededor. Y con tristeza yo lo digo, nuestra iglesia no ha sido la excepción. De aquí han caído. El Señor les bendiga. Vamos a proceder, yo sé que el tiempo ha pasado, directamente, hermanos, a sentarnos a la mesa del Señor. Así que ahora quiero